Cordial saludo, tutora y compañeros. En el marco de la fase 3, problematización asociada al curso de sujeto, comunidad e interacción social, quien les habla, Jonathan Julián Rueda Sarmiento, realizará una exposición de la matriz de marco lógico de análisis de la noticia de la problemática seleccionada. La tutora es Dana Marisol López Burbano. Inicialmente tenemos una definición del concepto de violencia simbólica, aclarando que la problemática seleccionada fue la de configuración de identidad racial o étnica. Es importante entender que la violencia simbólica como comportamiento social soterrado es considerablemente más compleja de frenar si se le compara con la violencia física. La violencia física tiene duras críticas y es severamente juzgada por la sociedad dadas las consecuencias que se manifiesten visiblemente en la humanidad contra la que se ejerce esa violencia. Desde luego, la dificultad de contener la violencia simbólica se explica en que esta, según Calderón en 2004, funciona en la medida que su existencia cuenta con la anuencia, es decir, con la aceptación no voluntaria de los agentes sociales. Vamos a hacer el análisis de la problemática seleccionada en función de dos noticias que básicamente tienen el mismo objeto, y es el tratamiento de el racismo tanto a nivel local como a nivel nacional. La primera noticia es la de Pura Rural, la lideresa que resiste en medio del racismo en Santander. Así se denomina la primera noticia. La segunda habla de un caso de racismo en un bus de Transmilenio en Bogotá que generó indignación en las redes sociales. Asquerosa, usted que es negra. Esa idea es propia del titular de la noticia. Entonces, como son noticias muy similares, vamos a proceder a hacer el análisis conjunto, teniendo en cuenta que por cuestiones de tiempo no podríamos abordar todos los detalles de la noticia. En general, la primera noticia de Pura Rural se desarrolla en el municipio de Girón, mientras que la segunda noticia, como ustedes lo pudieron ver en el título anterior, se llevó a cabo en uno de los buses del sistema transporte masivo Transmilenio en Bogotá. Dos elementos comunes a esta noticia tienen que ver con las manifestaciones del racismo que uno puede percibir en cada una de las noticias. Y básicamente vamos a resumir el primer hecho y el segundo hecho. El primer hecho tiene que ver con Pura Rural y su familia, que fueron desplazados desde Santa Marta por cuestiones de la violencia armada, teniendo que emigrar hacia la ciudad de Girón, Santander. Mientras que en la segunda estamos hablando de un enfrentamiento de dos mujeres que se da en el marco de un recorrido de uno de los buses de Transmilenio. ¿Qué llama la atención de esta noticia con respecto a la configuración de identidad? Pues que básicamente estamos hablando de un sofuscamiento de esto afrocolombiano en distintos escenarios. Es básicamente eso lo que llama la atención. Hay muchos más detalles en la ficha de análisis de tanto de la noticia local como de la noticia nacional, pero en general lo que llama es esa concepción de estereotipos, esa clasificación de las personas por su raza, y eso es lo que llama la atención. Los contextos son eh, Santa Marta y Magdalena y Girón. Importante los hechos de violencia simbólica que se manifiestan en estas dos noticias. En la primera, el desplazamiento de la familia de Pura, se habla o se califica, digamos, a los afrocolombianos como que tienen un índice pésimo de educación, que las costeñas son calientes, y también se pueden identificar otras expresiones como chocorramos y aquí no aceptamos negras. Mientras que en la segunda noticia hay un cruce verbal fuerte, falta de cultura, donde básicamente se señala a la afrocolombiana como una persona no susceptible del aseo, es decir, ser negra, no se baña y demás.
¿Cuál es el tema? Los dos temas básicamente van a generar estereotipos frente a los afrocolombianos. Van a crear unas ideas tergiversadas y generalizadas de cada uno de estos individuos que pertenecen a esta minoría colombiana. Y básicamente van a generar unas ideas contrarias o unas ideas ofensivas de cada uno de estos individuos. Hay manifestaciones de violencia física. En el primer caso, en el desplazamiento de pura rural, pues claro que sí lo hay. Es una amenaza de grupos armados de abandonar la región so pena de perder la vida. Y en el segundo caso, pues aunque no hay una violencia física manifestada en golpes, sí hay una violencia verbal llena de improperios y falta de cultura. Entonces, en este sentido, tenemos cuál es la brecha para superar esto. O sea, ¿qué debemos para superar este comportamiento contrario a los valores sociales? Y básicamente tenemos dos elementos o tres elementos que podemos mencionar. El primero es la familia, ¿sí? El segundo es el papel de la educación y el tercero, cuando estas dos no funcionan, pues básicamente vamos a los marcos normativos y jurídicos, donde allí se garantizan los derechos de las minorías como los afrocolombianos. Entonces esos son los tres elementos que nos permiten a nosotros a futuro superar ese problema o esa problemática que se ha generalizado en Colombia, que es el tema del racismo, o sea, o generado o no, o ha estado siempre. Lo que pasa es que ahora se maneja de diferente forma y frente a la diferencia se expresa estos sentimientos racistas y estos sentimientos que cobijan una ausencia de respeto por el otro. Entonces vamos a unas reflexiones finales. ¿Cuál es el papel de la violencia simbólica como el configuración de las entidades? La violencia simbólica implanta estereotipos en la cabeza de las personas. Y aquellas personas que son permeadas por esos estereotipos hacen unos juzgamientos con violencia y a veces con violencia y clasifican de mala manera grupos minoritarios o como las mujeres o como las negritudes, como los indios, etcétera, como los indígenas, qué pena, etcétera, etcétera. Y entonces la violencia simbólica es un conjunto de ideas que se implantan en la cabeza y que puede generar violencia física o puede privar de determinados derechos a quienes la componen. La segunda es cuál es el papel del medio de comunicación, pues básicamente que son masivos y pueden promover esa generación de estereotipos o bloquearlos a través del señalamiento y a través de la identificación de los comportamientos contrarios al bienestar social. Y finalmente, cómo influye la violencia simbólica en la construcción de estereotipos. Implanta un chip, se genera una creencia en el individuo y este individuo transforma esa creencia en verdad, y al transformar esa creencia en verdad genera actos o hace actos que son contrarios o que violan los derechos de esas minorías. Muchísimas gracias.